Cuando quieran empezar, ya estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana, ya estamos a día lunes 1 de diciembre de 2025, 1 de diciembre de 2025, estamos con Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez y don Luis Felipe Mujica, muy eléctrico hoy su pelo tocayo, y me imagino con noticias positivas. ¿Va a empezar por la Teletón o no va a hablar de la Teletón? ¿O de qué va a No, hablar? no, lo primero que voy a hablar es que positivo que me encuentren pelo en la cabeza, así que aunque sea eléctrico. Así que Eh, ya, Yo dije eso. eléctrico en la cabeza, no en el pelo, pero bueno. Perdón. Sí, Perdón, no malinterpreté. Ya. sí, eh, No, yo efectivamente quisiera partir por la Teletón porque creo que es una buena noticia de que Chile vuelva a ser Chile y se ve un país solidario. Y no solo eso, sino de que se logró la meta y con algún grado de holgura, lo cual habla que también el país está más optimista, pese a que económicamente hay mucha queja, hay mucho ruido, pero sin embargo hay expectativas positivas. Y eso yo creo que es una muy buena noticia para Moro y Cristiano. Así que bien por don Francisco, bien por el equipo, bien por la solidaridad que se arma y bien por volver a tener a un Chile unido ante una sola causa. Así que yo aplaudo. sí. ¿Ustedes son habitués de aportar en la Teletón cuando, qué sé yo, no sé, pues cuando ustedes eran más chicos o más jóvenes, iban al banco, después iban con sus hijos? ¿Hay una cultura, digamos, familiar solidaria en base a la Teletón? Obviamente en estos tiempos y tal cual como lo ha dicho muchas veces don Francisco y los que trabajamos en los medios de comunicación, eh, claro, cuando empezó la Teletón en el año 78 existían 3 canales de televisión. Hoy día existen muchos más, existe el streaming, existe Netflix, existen las distintas plataformas, hay muchísima mayor información. Tú de alguna manera la tele igual la tenías que ver durante lo que durara la Teletón, igual, te guste o no. Hoy día no, pues hoy día tú tienes que competir con otro tipo de espectáculos o, digamos, interacción que existe a través de los medios y ¿cómo se llama? Y bueno, es distinto, pero no por eso, digamos, no es importante llegar a más de 44.000 millones de pesos, que fue lo que se recaudó. ¿Ustedes participan? En fin, le traspasan esta información a sus hijos, hay un tema ahí familiar, ¿cómo es? ¿O no es tanto como lo era antes? Mira, yo te Don puedo Ítalo, contar, Yo creo que en mi noto, caso, sí, lo en nuestro noto. caso siempre fue más un hito familiar y ya no íbamos al banco hace muchos años, lo hacemos en línea, pero que juntamos y se hace una transferencia en línea. Antes, cuando era más chico, veíamos el programa bastante, no te voy a decir que lo veíamos todo, pero lo veíamos bastante. Hoy día la verdad que no, mi señora es la responsable de la finanza, así que hace una donación, pero en general todos vemos distintas cosas. Los cabros, tú sabes que se encierran en su dormitorio y están ahí viendo o el computador, el teléfono o alguna serie. Y uno también, uno pasa, ves un poco así como, ya cuánto, listo, pa, y vas a otra cosa. Será la yo edad Claro. lo- también que uno va cambiando yo Ahora, creo que tú nos sabes pasa lo que siempre el mismo. Banco de Chile tiene instaladas las sucursales abiertas y se Sí, pues, genera una cosa, digamos, especial, seguramente por cómo empezó. Sí, me imagino Si que esto sí. hubiese empezado hace 2 años, yo creo que no habría ninguna sucursal abierta, digamos, porque Mm. no no. tendría sentido por los tiempos. Es como No, De, las está toda sucursales esa cosa abren porque, romántica, pues. claro, porque es una cosa como familiar, en fin. Así Guaso, es. perdón. no, igual que tú, yo con los niños desde chicos siempre lo hicimos. Y después con ya cabros grandes, yo creo que tienen sus propias ideas, porque además son independientes, ya algunos de los cuatro, ya tres son casi independientes, o sea, dos independientes. Entonces al final, claro, ya se perdió eso, pero sí pendientes, todos como bien, todos conmigo, gracias a Dios, todavía todos pendientes. Y fíjate, yo este año me tocó verla, a tramo del programa. Y como tú decís, después te modificas te vaya a ver otras cosas. Vi fútbol, que fíjate, ayer, no sé, pues jugaba la Católica, el sábado lo vi, después estaba jugando a la final Tenía infartante ganas de de... dormir un siesta un rato. No, nada, nada, nada.
Nada, nada, nada. Y sí, sí, al día siguiente todos comentaron, oye, se cumplió la meta. Eso es verdad. Pero lo segundo que también creo que un poco, diciendo lo que hizo Luis Felipe, no se ha perdido esa idea de un país solidario y lo que siempre hemos dicho, creo que Chile es un país solidario, creo que Chile es un país mucho mejor de lo que muchas veces uno lo ve. Hay grupos siempre muy pequeños que son los que empujan el carro al revés, pero la mayoría de las personas son Hendai. Y lo otro que siempre nos sigue impresionando todavía las historias que cuentan, independiente que no sea don Francisco quien las cuenta, la fuerza y la fortaleza de esa familia que han tenido que pasar por eso. Y también cosas como personas que en algún minuto han criticado a la Teletón injustamente, partiendo por el actual presidente de la República. Y después parece que maduró y se dio cuenta que era una bonita obra, me parece muy bien. Y usa una crítica constructiva, aprendió que el dar es importante. Y lo último, también las empresas que siempre fueron tan criticadas y siempre se habla solamente de las empresas malas, como se coluden y todo, ayer demostraron los grupos empresariales, los grupos individuales, las empresas familiares, las familias ricas, como dicen, del 1%, como ganaban 3.000 millones así como nada, o sea, 3.000 millones no es poca plata para una familia, podrían ganar más caro. Otro diría, ¿por qué no 100? Bueno, cada uno duena lo que puede porque además tienen muchas fundaciones, muchas otras obras que hacen. De hecho, Antofagasta Mineral, por un ejemplo, donó como Antofagasta Mineral, después con la familia, después los trabajadores, o sea, se hace una cosa y otra. Y eso lo también que me gustó harto, Felipe, todavía en los pueblos se hace eso de juntarse la gente en la ciudad, armar la completada, te fijas, juntar las lucas, en las escuelas, muy, 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 muy arraigados los niños chicos, o sea, y eso es muy bueno, o sea, se ha seguido traspasando después de tener casi 40, ¿cuántos años tiene Teletón? 40 y... La Teletón, 47 años, partió el Voy a decir, 78. 57 años. Entonces tú decís que algo se mantenga traspasándose, y la cuenta y la canción sea una de las más conocidas, yo creo, dentro del diario nacional, habla que hemos logrado traspasar algo positivo, no solamente las cosas negativas a los puentes. Oye, yéndonos un poco a la historia, partió el año 78 cuando Chile estaba casi en guerra con Argentina. Y era tan impresionante ver, bueno, a mí me tocó en primera línea, pero ver que Chile estaba detrás de la Teletón y Argentina estaba en los apagones. O sea, el mundo que vivió Chile y el que vivió Chile y el que vivió, ¿cómo se llama? Argentina, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, fue Las absolutamente Malvinas, distinto. ¿Ah? las Eh, No, Malvinas las además. Malvinas fue el no, 82. no, no, las Malvinas ¿82? fueron en el Beagle, 82. el No, conflicto del Beagle del 78. exactamente, ese fue el conflicto complicado, ¿ya? ¿Te Y tocó fue una estar, posición, te tocó estar en formación, no, no, en en formación, yo puesto? estaba embarcado en un buque que estaba en primera línea, era la escuadra, y salimos a enfrentar a la flota argentina. Bueno, es para escribir un libro, digamos, Ah, pero nosotros recibíamos, Lo he contado un- acá varias veces. Está sí, bueno ya, bueno, eso. entonces Es impactante. recibíamos como un telegrama con el un resumen de Telex. noticias, como un telegrama, digamos, un telex, no sé, que era el resumen de noticias, que era, no sé, po, un cuarto de página. Y nosotros que estábamos viviendo la guerra misma, no nos podía caer en la cabeza que aquí en la zona central se estaba viviendo una fiesta, que era esta nueva cuestión que era la Teletón. Fue absolutamente hecho exprofeso para no llevar a la ciudadanía a ese ambiente bélico que sí lo llevó a Argentina. Y a mi modo de ver, fue lo que lo obligó prácticamente a ir a la guerra con las Malvinas. Así que creo de que ahí el gobierno de la época lo hizo extraordinariamente bien, habiendo mantenido esa cautela y dejó absolutamente aislado el problema de la, del resto de la ciudadanía. Así que creo que fue muy bien manejado. Es más, yo siempre digo, nosotros hubiéramos estado en un gobierno civil de cualquier color político, hubiéramos terminado en guerra. Y gracias a que teníamos un gobierno que no pasaba por el Congreso y que podía de alguna manera manejar más todo lo que es el sistema de información,
se mantuvo absolutamente aislado y con una entereza, con una eh, pechuga, templanza que no le he visto en ninguna otra. Y nosotros llegamos hasta las últimas consecuencias, o mostramos que íbamos hasta las últimas consecuencias, y gracias a eso salvamos al país de una guerra. Es más, el día 22 de diciembre nosotros salimos a enfrentar a la escuadra argentina, la flota de mar argentina, que venía entrando desde el sur hacia el Beagle, y nosotros salimos a enfrentarlo. Lo teníamos a distancia de radar, vale decir, a menos de 2 horas de enfrentamiento, y el comandante nos llevaba informado, a toda la tripulación, y obviamente se informó que ya no había zafarrancho de combate en ejercicio, era todo real. Y te digo, la vibra, los gritos, viva Chile, vamos, mitad inconsciencia, mitad patriotismo, no tengo idea, pero una brutalidad. Y aquí en Chile, la Teletón. Entonces, era realmente insólito ver lo absurdo que nos sentíamos nosotros, o estamos picando la hora, o los otros no están entendiendo nada de lo que está pasando. Fue realmente muy angustioso, muy duro, pero afortunadamente cayó sobre los hombros solamente de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero decir que si hubiera habido guerra, nosotros estaríamos limitando al sur, creo yo, con Puerto Montt y al norte con Copiapó. Así de grave. Y eso no ha habido un reconocimiento más que un par de libros a toda la labor que desarrolló el gobierno de la época, y especialmente el canciller que era, eh, ah, ¿cómo se llama? Hernán Cubillo Salato. Muy curioso. El ¿Ya? papá de la exministra No, y no, también de... no nos olvidemos de Zamoré, no nos olvidemos del Papa. Y también Es que otra cosa, son, Tocayo, son porque consecuencias. la historia tiene distintas miradas, y Ah, perdón que me sí. meta en tu editorial, pero eh, si no hubiese habido una dictadura militar en Argentina, Argentina tampoco se habría atrevido a invadir Chile. O sea, tú dices, gracias a que en Chile existía un gobierno militar, claro, pero si en Argentina no hubiese estado Videla, yo creo O que sea, poco y lo que nada habría pasa, pasado, porque no. el ánimo expansionista de los militares argentinos de esa época, sobre todo, era gigantesca. Acuérdate lo que pasó con Galtier en el 82. Totalmente de acuerdo. Si nosotros tuvimos la suerte de tener un gobierno militar que, comillas, lo hizo relativamente bien respecto a los otros gobiernos militares que son, o sea, la verdad, en mi visión, sin lugar a dudas, que cuando los países eh, pueden avanzar en forma importante son cuando son dictaduras, que no tienen mucho que preguntar, pero también son muy, muy peligrosas, ¿ya? Y en el caso de Argentina y en el caso de Perú, las dictaduras que tuvieron lo llevaron para atrás. Gracias a Dios. Es más, yo les cuento de que el año 72, estamos hablando de 6 años anteriores, Chile se empezó a preparar para enfrentar al Perú el año 79, porque la declaración de los peruanos era de que antes de que cumpliera 100 años, la bandera chilena flameando en el morro, flamaría la peruana. Es más, hasta hace no mucho tiempo atrás, era una chacota de los peruanos ir hasta el morro a tratar de bajar la bandera chilena y subir la chilena, la No, peruana. peruano. Y eso ocurrió y no hace mucho tiempo atrás, entró una patrulla. Bueno, y ya sabemos que es una tradición, no es una política de Estado, pero es complicado. Entonces, Chile se empezó a preparar para enfrentar al Perú y terminamos con Argentina. A mi modo de ver, ya una visión parcial de la historia, pero el siglo anterior, en 1879, cuando fue la guerra contra Perú y Bolivia, la, la, La del Pacífico, porque la del hubo otra Pacífico, antes, con sí, la Confederación Perú-Boliviana. sí, pero la guerra del Pacífico, que se pidió Chile, que había un tratado secreto entre Perú y Bolivia, la verdad que estaba metido también Argentina.
y Argentina iba a tratar por abajo. Y no lo hizo y esperó que Chile estuviera desgastado y ahí pidió soberanía y pidió derechos sobre la Patagonia, que era chilena. Y Chile estaba tan maltrecho, tan agotado de la guerra, que lo cedió sin darle ni un frente, cosa que fue un error porque tenía tropas súper entrenadas. Pero bueno, así sucedió. Entonces, después de 100 años, y aquí le estoy colocando cosecha propia, este tema de los tres funcionó y dijo, ya, vamos de nuevo contra Chile, porque Chile nunca ha sido un vecino querido. Aparentemente somos prepotentes, no nos quieren mucho en el vecindario. Ahora, eso pasa en general en todos los vecinos, ¿ah? Pero creo que en particular a los chilenos no nos quieren mucho. Y ahí esperaron que Argentina entrara y después iba a Perú. Y es por eso que yo digo, si es que nosotros no hubiéramos parado esto, no hubiera sido solo un problema del sur, hubiera sido del sur y el norte. La historia dirá, ¿ya? Y han salido varios libros, y yo creo que a la larga se va a saber la realidad, pero hay varios libros y videos al respecto, o hay unos programas que se hicieron en Canal Nacional que salieron, bueno, y pero no tuvieron el eco porque con todo el tema de los derechos humanos, qué sé yo, todo lo que sea darle gloria al ejército era mal visto y por eso de alguna manera no se expandió. Pero yo lo viví en primera línea y la verdad es que lo que se hizo ahí fue heroico, heroico porque las condiciones materiales y humanas eran de absoluta inferioridad a Argentina. Argentina en ese entonces era muchísimo más rico. Yo les recuerdo que Argentina al comienzo de 1900 era el país más rico del mundo o dentro de los tres más ricos del mundo. La gente que de Europa venía a América a buscar la América dudaba entre ir a Argentina o a Estados Unidos. Y la gran mayoría, no la gran mayoría, los que venían con más ansias venían a Argentina. Y es por eso que Buenos Aires es una ciudad muy europea, porque realmente era riquísimo. Por lo tanto, Chile no existía para los argentinos. Y eso fue así hasta el año 79, 80, 85, cuando realmente Chile realmente empezó a despegar y Argentina se quedó, se quedó, se quedó. Y hoy día tenemos un PIB per cápita muy superior, no muy superior, pero superior al argentino, cosa que para ellos era absolutamente absurdo. Es como que nosotros pensáramos que el PIB per cápita de Bolivia va a ser mejor que el chileno. Eh, bueno, nos desviamos de la conversa, pero a Sí, propósito de los ya, 47 años de la Teletón, de la Teletón. me acordé que en su inicio nosotros no podíamos creer que la gente estuviera abocado a eso y no al problema que estábamos viviendo nosotros casi en Navidad. De hecho, yo pasé en Navidad fondeado adentro del buque, en una isla, en unos fondeaderos secretos que tienen además. En qué buque estabas en esa época, Felipe, Estaba para saber? en el crucero Prat, crucero, el buque insignia de la escuadra. Yo era una tuerca nomás, imagínate, dotación de guerra, eran cerca de 1000 hombres los que estaban ahí, así que yo era uno de los 1000 nomás. Y a qué edad teníais? Yo, 22 años, Era joven, ya era oficial, estamos era hablando. oficial. Bueno, la Experiencia de Teletón, vida. 47 años y ha quedado demostrado que la Teletón desde su inicio fue siempre contracorriente. Nunca hay un buen momento para hacer algo. No, Ese algo hay que hacerlo nomás. Ya, Tocayo, eh, más, tenemos sí, noticias positivas bueno, porque en algún momento vamos a volver a hablar de la frontera norte de Chile y sur de Perú, me imagino, ¿no? bueno, yo justamente eso lo iba a poner en punto, porque es un problema. Pero para mí es un buen problema ver que las señales que están dando es que se va a hacer serio con la migración ilegal. Y los ilegales van a ser tratados como invitados que entraron por las ventanas. Y ante eso, y ante solamente la disuasión, tenemos una, comillas, crisis, que es lamentable, una crisis humanitaria que se crea, pero creado por las mismas personas que entraron a la casa por la ventana. Y obviamente, desgraciadamente, no tienen otra manera de salir que no sea por la ventana. Bueno, hoy día lunes entiendo que se junta grupo de la Cancillería chilena con la peruana
para armar un grupo de trabajo y ver de qué manera darle salida a esto. Y una de las salidas es darle un pase a los inmigrantes, de manera que tengan un pase de una semana para estar en Perú o circular por Perú de frontera a frontera y pasar a Ecuador y de ahí volver hacia Colombia y vía Venezuela, lo cual es insólito, Un pasillo humanitario. un pasillo humanitario, lo cual requiere la voluntad de ambas partes. Eh, Desgraciadamente, no hemos tenido un muy buen comportamiento en el servicio diplomático, así que no sé qué tan fácil o qué tan difícil va a ser esa conversación. Ojalá que sea fácil, por lo menos el presidente peruano, el último vigente, porque es impresionante la votación que tiene, ha El que sido está hoy un día, el tipo, que está hoy día va a decir así. sí, O sea, es que, pero lo ha hecho muy, sí, muy bien, creo yo, se ha hecho presente y ha hecho algo que nosotros no hemos hecho, que es poner al presidente encabezando este tema. sí, yo creo que el presidente peruano no pone en cabeza a nadie. Aquí el problema, creo yo, de la inmigración ilegal es que esta parte del mundo no ha entendido que tú no puedes actuar de manera individual, Ítalo. Lo que haga el gobierno peruano, que dicho sea de paso, tiene un problema en su frontera norte. En su frontera norte tiene un problema incluso peor que la del sur. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa la que tiene con Chile, pero la que tiene con Ecuador, y así Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina. Entonces, en la medida en que no exista una política de combatir la inmigración ilegal venezolana de manera conjunta, esto va a seguir siendo un problema. Europa se puso de acuerdo cuando se percató que venían oleadas de inmigrantes desde África. Se pusieron de acuerdo. Y así todos han tenido problemas. Pero en la medida en que tú no busques una solución integral, es muy complejo. Y es más, te podría anticipar lo que va a pasar ahora a consecuencia de lo que está ocurriendo con las amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo más probable es que haya se habla de tercera o cuarta oleada, que son salidas no de 100, no de 200 ni de 300 venezolanos. Entonces, ¿de qué manera tú eso lo controlas? ¿Tú sabes cómo lo hizo Europa? Europa definió cuotas. Porque, ok, los peruanos, los venezolanos que quieren irse a su país pasan por la frontera, llegan a Perú, y el presidente de Perú dice, no, por aquí no van a entrar. Y los venezolanos dicen, perdón, pero yo quiero llegar a mi país. ¿Y quién me asegura que usted va a llegar a su país? Obvio. Porque Pero además tú sabes que caminan como Kung Fu, digamos, o sea, pueden caminar años, haciendo pero estaciones, tú- obviamente. Entonces, eh, esto de les quedan 115 días, ok, les quedan 115 días. ¿Y a dónde se van todas esas personas? ¿Dónde las sacas? Que se vayan. Ok, que se vayan. Me parece genial, o sea, esa es la solución. El problema es que esas personas, para llegar a su país de origen, el país de origen o el Estado en rigor, o el gobierno en este caso, tiene que autorizarlo, lo que pasa porque es que si también no, hay vuelta para acá. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que, O la otra ¿puedo es poner un tirarlo al punto? mar. Puedo poner un punto, lo que pasa es que Chile le tocó recibir la mayor inmigración porque obviamente era el país donde todos querían llegar porque era la lumbrera y era el país más rico y el país que tenía más oportunidades de trabajo, el ingreso per cápita era más alto, pero eso es lógico. Nosotros, lamentablemente, las fronteras fueron permeables, entró gente indiscriminadamente y ahora cuando se dice que hay que devolverla, o le decís vuelve a tu país, claro, los países de al lado recién se disparan a ponerle freno, porque para que pasaran para acá, nunca un problema, pero cuando tienen que irse de vuelta, ahora no hacen un problema. Y ahí es donde tú te das cuenta que no hay una conversación. Y también ha pasado un poco porque los signos políticos de los distintos países no han sido del mismo color, en el caso, para qué decir, de Bolivia, porque Bolivia recién tiene un cambio después de como 30 años que estuvo activamente el gobierno bolivariano, te fijas, entonces objetivamente hoy día, como tú decís, debiese hacerse un corredor humanitario para que la gente pueda volver a sus países, con reglas, yo creo que se establecen reglas como las establecieron en Europa, y hay una gran diferencia, en Europa son países medianamente todos
de un buen nivel, de un buen nivel de desarrollo, y acá en Sudamérica tenemos totalmente diferencia entre un país y un otro. Entonces, objetivamente, claro, como tú establecís cuotas, es fácil para un país que es más rico, pero el que está al lado, que es más pobre, dice, no, hay que más, yo no te recibo ninguna cuota. Por eso yo creo que es más difícil ponerlos de acuerdo entre ellos, pero es necesario y que realmente sirve cuando uno se pone firme, como uno, a mí me impresiona ver las noticias de Estados Unidos en la radio, llamando a los que quieren entrar a Estados Unidos que no lo hagan. En Chile, o sea, tuvo ahí una publicidad fuerte en los medios de comunicación chilenos para que no se les ocurra a los que están en Chile irse a pasear a Estados Unidos, porque no nos va a dejar entrar. Y acá un poco, una de las candidaturas está diciendo claramente eso. Los otros dicen como que sí, vamos a controlar la inmigración, pero no algo así como firme. Y no es contra el inmigrante, es contra la gente que entra sin pedir la entrada a un lugar, que es lo mismo cuando tú en una casa tocas la puerta, y eso es lo básico, porque tú sí lo puedes, como tú decía Felipe, lo puedes administrar de una forma en la cual puedes dar salud, puedes dar educación a ellos que llegan, y obviamente al pueblo chileno, porque hoy día solamente tienen que engrosar las listas de espera de todo, a nosotros no es un problema, y después lamentablemente se crea, crea que el chileno tenga algo contra el extranjero, y no debe ser así, y mucha gente viene arrancando de países como Venezuela. Ítalo, espérate un poco, tocayo, porque Ítalo se nos está quedando atrás. Ítalo, porfa. No, me estaba quedando dormido ya. Ah, Mira, la verdad que ustedes hablan de Europa y yo más que noticias de acá, yo veo de Europa. Una, porque no me dejan ver noticias locales, entonces veo muchas noticias de allá. Y porque me quedaron muchos amigos del año que me tocó y tuve la suerte de ir a estudiar allá. Y la verdad es que Europa ya viene de vuelta de eso. Ya, yo el año que estuve fue cuando empezó la ola de recibir todas las, ¿cómo le llaman? Las pateras, que eran estos barcos igual que las que llegan de Cuba, que son barcos, barcazas improvisadas, que no es que vayan cuatro o cinco, van llenos de personas. Hoy día ya vienen de vuelta, y la verdad es que hoy día entre los países de la Comunidad Europea están teniendo serios problemas por las cuotas, porque al principio dijeron, oye, pero ¿quién puede recibir esto? Porque tenemos que ser solidarios, los derechos humanos y todo lo demás. Claro, y partieron por Italia y Francia, que son los que siempre reciben gente, y hoy día ya es la propia gente que no quiere recibir más inmigrantes ilegales de esta forma. Se entiende que, claro, está arrancando y ya no quieren más. De hecho, me Obvio. causaba mucha, un poco envidia, digamos, de cómo hay un programa en España que entrevistaba, había una manifestación pro inmigrante, o sea, que aceptaran a los migrantes ilegales, estos que están llegando en las barcazas, y había una señora que obviamente muy a favor con recibir a estos inmigrantes. Entonces le decían, ¿y usted está de acuerdo? Sí, sí, hay que recibirlos porque los derechos humanos y otra persona, otro cristiano, no sé. Y le decían, pero usted está de acuerdo porque mira, son personas que no hablan mucho el idioma, ¿usted lo recibiría? Sí, yo lo recibiría. Ah, perfecto, mire, firme aquí para que hagamos causa común. Claro, firmaba y le decía, ya, mire, le presento a, no sé, pues, Mohamed, mire, él no habla español, pero es una muy buena persona porque nosotros ya le revisamos los papeles, entonces ahora se va a vivir con usted en su casa. No, pero ¿cómo a mi casa? Le dice, pero sí, pues si usted está de acuerdo en recibir migrantes ilegales, y nosotros estamos diciendo que esta es una buena persona, no tiene antecedentes penales ni nada, y se fue, no, 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 y al final se va. Entonces, claro, es re fácil decir, no, aceptemos a los migrantes ilegales cuando tú no tenés que hacerte cargo de ningún problema, y siempre es como, que otra vez lo hemos hablado, es que el Estado tiene plata. Claro, es un concepto mágico, el Estado, que vengan los migrantes y que, claro, acá los atiende, alguien, y no, nadie se preocupa en realidad del problema, ni siquiera los políticos, porque hoy día cuando tú ves los problemas y estas discusiones que hay en Europa, pelea la gente, pelea el gobierno, pero los políticos que fueron los que dieron el ok para recibir a estos migrantes ilegales y repartirse cuotas, están calladitos y no aparecen ni en las cómicas. Entonces, Sí, Ítalo, de todas maneras te quiero decir que Europa siempre va a recibir inmigrantes y también ilegales, ¿ah? No creas que eso para. sí, Lo que pasa es que eh, eh, Europa siempre va a ser atractivo sí, pues igual que Estados y Unidos. no, claro, entonces eso no va a parar y está bien. Sí, sí, yo creo que nadie está en desacuerdo con lo que tú planteas, pero el decir no, ok, pero ¿de qué manera tú te haces cargo de eso? Cuando tú ya tienes ese problema. No, no lo voy a compartir al aire porque ustedes me van No, no, está me van bien, a sí, sí está bien, excomulgar aquí, po.
No, está Pero bien, mira, pero controlarlo, además, a lo mejor no es sería que tan difícil. tal vez deberías ver las noticias, pues, Ítalo, porque el país no se está cayendo a pedazos. Entonces, No, pero controlarlo tal vez, es bueno saber las cosas que pasan y sacar tus propias conclusiones y no que otros te digan lo que pasa en Chile, digamos. Yo creo que eso es lo peor que puede pasarle a un ser es humano, que ni creo siquiera yo, un consejo de necesito, amigo. ni siquiera necesito que me digan qué es lo que está pasando, porque lo vivo todos los días con mis vecinos y lo sufro con mis vecinos. Aquí yo no veo las noticias porque en realidad tengo las noticias al lado. Los portonazos son todas las semanas. Y no es que, un vecino de Está por bien, allá. está bien. No, son todas las Pero semanas. eso no es Todas porque las el país se está semanas, cayendo a pedazos. pero en mi sector sí. Eh, Y la eh, realidad que yo Puede que en tu tengo es sector haya esa. mucha deliciencia, pero no que el país se caiga a pedazos. Esa es mi pregunta, esa es mi reflexión, digamos. No, eh, yo no puedo eh, decir el eh, país. Yo donde vivo y lo que veo, estamos mal. Y esa es mi realidad. No puedo decir, oye, lo que pasa es que en la dehesa no ocurren estas cosas. Bueno, será la dehesa, pero acá, viejo, No, se sí acabó. ocurren también. De hecho, ocurren. Me imagino, pero Oye, perdón, es que aquí hay dos problemas. Uno, lo que tenemos y lo otro, lo que viene. Y lo primero que hay que hacer es parar al que viene. Es decir, aquí no más. Y eso parte porque los incentivos estén bien puestos. Nosotros, yo creo que por errores en la comunicación y errores en las políticas de las Naciones Unidas, nos instaron a acoger al que llegara. Y les dimos servicios públicos y de mucha calidad respecto a los servicios públicos que ellos reciben en sus países de origen. Y aquí llega y que hoy día tienen prioridad respecto a los chilenos. bueno, llega un ilegal y inmediatamente va al colegio de la esquina y están obligados a recibirlo. Y no solo recibirlo, sino recibirlo y darle el material, que incluye un computador. Y si eso lo compara con el ilegal que viene de Cuba, de Venezuela, de Colombia, es un mundo diferente. Más encima, él llama a la semana y dice, no, fíjate que la Juanita tuvimos que llevarla al centro asistencial. Chuti, ¿cómo lo hicieron? No, nos atienden perfecto, nos dan hasta los remedios. Y colas, no, porque tenemos prioridad. Entonces, te das cuenta que los incentivos están muy, muy mal puestos. Y eso hay que hacerle paredes con todo lo que eso implica. Y después, ¿cómo nos hacemos cargo de lo que hay? Y lo que hay es incentivarlo a irse, ¿ya? Y esa cuestión es irle quitando servicios, ¿ya? Para que el tipo diga, o regulariza, y eso significa, vaya a su país de origen, o aquí mismo, acérquese y logre una visa de trabajo, etcétera, eh, y con todos los requisitos que ello implica, y si no, se retira. Yo me acuerdo que en Australia, en Nueva Zelanda, hace 30 años atrás, cualquiera llegaba y ni hay problema. Hoy día anda a llegar a Australia. Imposible. Y no, y yo conozco un montón de casos que han tenido que volver con la cola entre las piernas y realmente lo pasan mal. Bueno, hace un incentivo de que al final la inmigración ilegal que llega a Australia, que no debe ser cero, es casi cero. Y aquí hay que ponerle incentivos para que sea casi cero y la que hay ilegal o se regulariza, ¿ya? Y eso es que el tipo presente sus papeles y sus cuentos y hacer un cuento, no tengo ni idea aquí, o se va. Y el que no es regular no tiene derecho a servicios públicos. Es durísimo, es un tema humanitario, lo que sea. Pero esta teoría explotó no solo en Chile, sino en todo el mundo. ¿Ya? Así que yo creo que vamos de vuelta y yo creo de que, y volviendo a mi origen, yo encuentro que es muy bueno lo que está pasando con todo el drama que significa, porque el mensaje se está recibiendo. Ser inmigrante ilegal en Chile ya no va a ser tan fácil, va a Va a ser ser un cada día delito. más complicado. Sí, Sí, pero pero mientras no castiguemos, sí, confiar en la buena voluntad es complejo. Por eso digo que el No, problema los en esta incentivos, ocasión, el problema no es lo que viene, el problema es lo que está. Porque son dos, son dos, ya son hay dos un cosas. sentimiento, hay una realidad, el sistema colapsó, Ujú. hay una sensación de, como decía Ítalo, daba un ejemplo muy bueno de lo que él había visto en España, hay una sensación de que esa persona
yo no estoy diciendo que esté bien o mal, yo estoy diciendo la sensación que hay es que Te esa está quitando persona que algo. llega me está quitando algo a mí, y eso no es bueno, pero es lo que No. es. Entonces, el problema es ahora cómo tú resuelves oye, te quedan pocos días, está bien, pero estamos hablando de números importantes. Entonces, si esa va a ser la política o de la amenaza de sacarte, está bien, pero No, sácalos, pero Felipe, llévatelos. si a mí me Pero dicen ¿qué me va a quedan pasar pocos, con esos venezolanos que vaya a sacar en avión si sí, Maduro no los va a dejar entrar? pero Paracaídas, Felipe, pues, weón. Vamos a lo pero, práctico, vamos a no, lo práctico. pero Felipe, los incentivos son básicos. Y si yo sé que en 2 meses Tocayo, está más bien, se me pero acaban hay los un incentivos que tengo, porcentaje hay un porcentaje de venezolanos que, ok, se van a asustar o van a decir, ok, me voy, perfecto, si eso está dentro de lo lógico. Yo estoy hablando de grandes volúmenes de personas que están instaladas en Chile y Sí, que, y bueno, pero y hay otra Felipe, candidata que propone el empadronamiento. Felipe, Claro, todos el esos inmigrantes, empadronamiento, el empadronamiento para el perico que tiene intenciones buenas puede ser, también de nuevo, estamos hablando de números menores. sí, todos esos mira, inmigrantes legales llegaron todos juntos, o sea, todos llegaron en el mismo avión, No, llegaron, pero Ítalo, listo. si eso Es que tampoco, sí, es que está tampoco claro los cómo vamos a sacar llegaron. de una, no los vamos a poner, ya Obvio, viejitos, pues. todos a la Pues Alameda si y pónganse, no, ya se van a ir. nadie ha dicho eso, pero tampoco, porque hoy día aparece, porque siempre a los problemas difíciles, las soluciones fáciles, yo un consejo, me lo dijo alguna vez un viejo profesor de la universidad, hay que poner un signo de interrogación. Cuando las soluciones son fáciles a problemas difíciles, ojo. Entonces, cuando a ti te dicen que tienes la solución mágica de algo que se viene arrastrando hace rato, cuidado con comprarse eso. yo no he escuchado eso, ¿Dónde está la política de Estado en... Perdón? yo no he escuchado soluciones fáciles. Pero por Nadie ha supuesto, declarado, no, pero obvio. yo no, Sí, bueno, no sé, yo tengo otro oído que el tuyo y yo no he escuchado ni a la candidata ni al candidato decir que es un Pero tema como fácil. No lo he escuchado. te lo plantean Y como fácil, pues sí, tocayo. yo no lo he sí, escuchado. Yo no lo he pero hay que escuchado Ítalo tomar, como una sí. cuestión O fácil. sea, ya, pero ok. mira, coincido con Luis Felipe en que hay que tomar medidas, cortar los beneficios. Y lo segundo que hay que hacer, que nadie más lo dice, porque además salieron a reclamar cuando empezaron a tomar las primeras medidas contra los migrantes ilegales, que fueron los grandes empleadores de los migrantes ilegales. Entonces, viejito, si usted contrata a alguien que es migrante ilegal, no es una multa, tiene que ser doña multa, que le duelen hasta las muelas, weón. Claro, acá en el Pero sabemos campo se cómo son las necesita, multas en Chile, vos querido Ítalo. por eso, Ah, por eso eso, es un por eso. chiste, po, weón. Bueno, Lo es que pagan por con el eso tiene, bolsillo, con la moneda que tiene en el bolsillo izquierdo. no, si por eso digo, tiene que ser tiene que ser varias cosas, no es solamente una, como dicen por ahí, paso a paso. Pero Ahora, las balas al de- final. No, primero. no, la bala final, exactamente. Primero le dicen, señor, lo voy a sacar si lo pillo, así que mejor Mm, váyase. Es una buena indicación. Segundo, voy a cambiar la ley y lo voy a hacer un delito, porque hoy día no es un delito, no es ah, un sí. delito, una cosa bestial. O sea, la ley tiene que decirlo para que los órganos del Estado puedan actuar. Tercero, puedes generar, igual como se hace en Australia y en los países desarrollados, ciertas visas de trabajo temporal para la época que Mm. nosotros necesitamos gente para trabajar y esa gente tiene que venir, el empresario que te contrata te pide pasaje de ida, pasaje de vuelta, fecha, y hay un control, o sea, hay una, no, aquí hablan solamente de la policía fronteriza, no, hay que tener una buena cancillería con un equipo especialmente dedicado a esto, hay que armar un equipo de gallos profesionales, bueno, hoy día con inteligencia artificial en 2 minutos podéis catastrar a la gente, de una cantidad de cosas que voy a hacer y te dedicáis paso a paso a solucionar los problemas de manera de no poder sacarlo a todo de una pura vez, pero que no sigan llegando. Y también se abre una puerta, que también hay que pensarla, que puede haber una inmigración que se quiera volver sola a Venezuela si realmente sacan a Maduro finalmente del gobierno, que está sobre la mesa, no sabemos lo que va a pasar, pero pueden pasar meses, años hasta que eso vuelva. Yo conmigo trabaja gente de Venezuela, son maravillosos, trabajadores, buena gente, no tengo nada que decir. Pero entró por la puerta como correspondía, pidió Ujú. permiso, consiguió trabajo, hoy día es mamá de un chileno,
el cabro va a jardín infantil, pero ella paga impuestos, o sea, trabaja como cualquier persona. Eso es lo habitual, si eso es lo que nos pasa a todos, todos somos inmigrantes en los cuatro que Todos estamos somos acá, inmigrantes, somos pero inmigrantes por, por una vez, ¿te pero, fijas? pero por la puerta. O en el barco que llegaste, ¿me entendís? Pero claro, en esa época, pero Digamos claro, que, claro, en esa digamos época no sabía. que, Claro. bueno, pongamos con que, sí, pongamos que nuestros Abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, claro. tatarabuelos entraron por la puerta del En frente, el para que barco, pero no, iban en claro, barco. no, Sí, no claro. sabemos, pero bueno, No, pero me en fin, refiero, ya. yo creo que no hay que inventar la pólvora, Felipe, eso es súper importante, pero son Mm. señales que son importantes porque además nos entró una cosa súper fuerte que llegaron grupos de narcotraficantes y de delincuentes que no habíamos visto nunca, y eso es lo que un poco Italo comenta, que vive ahí en Huechuraba diariamente, entonces uno dice, es que vamos a estar a encontrar a gente descuartizada por cualquier lado, las leyes tienen que ser aplicadas con la mayor rigor, y claro, cuando agarré un gallo que no sabe ni quién es, porque no tienen ni número de root, no tenéis cómo identificarlo. Lo primero que quiere hacer un juez es no dejarlo libre, por dar un ejemplo, y lo deja libre. Entonces, claro, hay mucho que ir arreglando paso a paso para que esto empiece a cambiar, pero las señales siempre son, es como la bolsa no había ganado nunca tanta plata, creo que en el año 90 y tanto, porque las señales que se están dando de un cambio posible de gobierno y de una estructura de país distinto a lo que hemos tenido en el último Mm. tiempo, gatilla que el inversionista confíe más en el país y en la inversión. Y eso es bueno porque genera, que tú te rías, genera trabajo, Felipe, ¿o no? No, y que Oye, ¿sabes por qué tengo me anotado todo río? lo que te voy a cobrar, ¿Tú sabes por Felipe. qué me río, Guaso? Porque esa fue la década donde más se ganó plata utilizando, a propósito que tú dices que no es delito, información privilegiada. Porque en Chile, aunque ustedes no lo crean, Bueno, hasta hace hoy no día, mucho, la información privilegiada no era delito. Era, Tocayo, era, ahora no, ¿tenemos era. más pues, noticias positivas para poder Sí, hablar? para levantar el ánimo. Sí, la bolsa, pues. No mira, hablemos de la Unión, ¿ah? No hablemos de la Unión Española porque me voy a poner a Sí, llorar. estoy Así con el que, corazón partido, estoy igual que tú, a mí me encanta la así que unión, me da pena. Tocayo, ¿alguna otra noticia positiva que quiera mira, no sé comentar? si es positivo o no, pero digno de comentar que no sé cuál es el resultado de la consulta que hizo el PDG a su gente en Hoy cuanto día a se quedó para hoy hoy día, día, quedó para hoy día. quedó Entonces, para por hoy eso día. no Hoy sé, día lo definen. pero yo creo que ahí ha dado mucho para conversar y para elucubrar por quién van. Yo leí una entrevista y unos artículos sobre Pamela Giles y lo que significa y qué porcentaje para uno, para el otro. Mm. Y no, a ver, mi visión es de que la gente del PDG representa el voto protesta, ¿no? El Sí. voto protesta contra la casta política de blanco y negro y derecha, izquierda, etcétera. Ahora, dentro de eso hay matices y obviamente como es la democracia, que no consiste en que yo coloque a quien yo quiera, sino al que más se acerca a mi idea, eh, o bien que, que es el menos malo a mi modo de ver. Así que yo estoy cachudo que irá a pasar. Ahora, Ahora Luis Felipe la piensa, pregunta, votan la 40.000 pregunta, personas, no representan la, a los 2 millones que votaron. claro, la pregunta es, eh, perdón, Tocayo, yo entiendo, estamos en un proceso previo a una segunda vuelta, donde estamos hablando de personas que optaron por un candidato que casi obtiene el 20% de los votos, no es menor, digamos, eh, pero, pero estamos en o sea, yo tengo, lamentablemente tengo buena memoria, pero estábamos exactamente en lo mismo el 2021, en que lo que sí hay una pequeña diferencia, que uno de los dos candidatos que pasó a segunda vuelta sí fue al programa de Franco Parisi, que fue José Antonio Cast. Gabriel Boric no fue. Y en En esta el ocasión, segundo, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta dijeron no. ¿Ok? Y estamos de nuevo expectantes frente a esta consulta respecto a algo que ya desde la lógica parlamentaria, donde se supone que hay un cierto orden, al menos uno, en realidad dos. Javier Olivares dijo que por Jara no votaba por ningún motivo y Pamela Giles ya le avisó a José Antonio Caz que le iba a hacer la vida imposible. Entonces, estamos en una situación
eh, imposible, yo creo. O sea, aquí hemos hablado harto del votante de París y qué es Franco París y todos tenemos nuestras teorías, nuestros datos y todo, pero al final, creo yo, esto es absolutamente incierto de primero lo que salga de esa consulta y qué tanto de esa consulta el votante influye. PDG va a hacer caso de esa consulta. Porque si tú me dices lo que la consulta diga, automáticamente va a ser, oh, y todos anotamos el número, como todos los que anotamos el No, número de la obra, del acto de Olaverry en la Teletón. No, no Oye, va a pasar eso. ni los libertarios pasan 100% nunca. Si tienen que haber cambio. La gente, lo que sí dicen que puede aumentar mucho el voto nulo en blanco, que yo no sé si es inteligente, como dice Pamela Giles, llamar a votar nulo o blanco. Yo creo que como voto rechazo, cosas así. Ya la gente, estamos grandes ya para que uno, es como cuando le criticamos después a los diputados y senadores cuando se abstienen de votar. O sea, apartados por casa. O sea, Eso aquí debería hay ser dos, ilegal. Y por que eso es eso. lo otro que sería, lo otro que tampoco tú tienes cómo saberlo. Si Pamela Giles o Juanito Pérez, perdón, Guaso, Juanito Villanueva, dice, llamo a votar nulo blanco, y hay un Me porcentaje creyeron a alto mí. en nulo blanco, ¿por qué le tendría que dar el favor a Juan Villanueva? no, ¿Por qué? Ítalo. No está diciendo nada. De hecho, no está diciendo por ninguno de los dos. De hecho, el mejor ejemplo, Cómo sí, yo sé que eso llevó al otro? Porque lo no, dijo. totalmente de acuerdo. No, ¿sabes lo que Y, yo dijera? Oye, y si alguna vez fuera mayor que el voto de los candidatos, ¿quién gobierna? Una pregunta. El voto nulo. Por eso, Don Ítalo, usted está Sí, silenciado, ¿ah? me gustaría no ver es un eso, voto de a hecho. no es un voto a la persona, ¿no? Claro, como no es un voto al candidato, voy a estar de acuerdo con cualquiera de ellos, pero no los podía Bueno, sumar como propio, o sea, no son del PDG, o sea, si ella llama a votar, no se va a sumar que tiene 2 millones de votos nulos que son de ellos, porque siempre son míos, hago lo que quiero con lo bueno, que dice, la gente votó por eso, no, es medio la, opo- un la poquito oposición excéntrico, venezolana, la oposición venezolana en su tiempo lo intentó hacer y le fue no, como los estúpido, tristes, pésimo. ¿ya? Nunca tuvo ningún eco y le entregó el poder absoluto Acuérdate que a- no participaron una vez, claro, aunque se pueden que, robar, aunque ¿ya? se pueden robar el acta, ojo, podría haber Sí, pasado, también, pero no participaste, pero, no participaste. pero no, peor. Claro, lo que pasa es que participar es validar una cuestión que uno sabe que está viciada y no participar es quedarse fuera. Es súper complicado lo que vivieron ellos, pero te das cuenta de que El costo fue no ganó mayor. nada, no ganó nada. Aquí igual, yo no sé qué irá a pasar. Yo creo que la gente del PDG es gente que es bastante Aburridor político. es apolítica y está Mm. votando casi obligado y un voto protesta que en vez de hacerlo nulo lo hace a esto que no tienen ideología, son absolutamente circunstancial y tema por tema. Esa es mi visión. ¿Ya? Pamela Giles, si cree que va a manejar la bancada, yo creo que se equivoca rotundamente, como también creo que se equivoca Parisi si cree que es dueño de su bancada. Eso no lo maneja nadie, son para mí absolutamente gente que anda en busca de otra cosa, o de poder, o protesta, o etcétera. Ya son, para mí, ¿Sabes cuál prácticamente símil yo le hago? mercenarios de la política. Platita. El Lo hago votante símil, París sí le gusta la platita. sí, y sabes que yo le haría como un símil a la lista del pueblo, que eran de todos lados, un poco más de izquierda, pero eran totalmente anárquicos, no tenían una misma hilación, es decir, cada uno era identitario de sus propios votos, ¿te fijas? Entonces, al final de cuentas, la convención fue una casa de remolienda, especialmente porque gran parte del votante de la lista del pueblo no tenían una línea, no tenían cómo conversaban, ponerse de acuerdo. De hecho, hay varios libros que explican cómo eran las votaciones. Entonces ahí tú te das cuenta que el PDG en su primera etapa, de 10 diputados que tuvo, o 7, al Seis. final se quedó con Seis. cero, 6 ya, se quedó con cero Sí. porque todos se fueron a cualquier otro partido. Ahora, yo creo que ahora también Bueno, puede pasar lo mismo. igual te quiero decir, Guaso, que hay varios parlamentarios de la DC que ya dejaron de ser DC, hay varios Sí, parlamentarios que eran del PPD, sí. dejaron de ser del PPD, hay varios parlamentarios de RN que dejaron No, de ser de RN, hay la varios cueca, la Sí, parlamentarios de cueca, la la UDI cueca pero, en que dejaron de pelota, ser de la la cueca en UDI, sí, pelota. hay Ah, varios pero en perfecto. términos, parlamentarios del Partido Republicano que se agarraron con su líder y lo echó cascando. Ahora, yo creo que esto, Ítalo, al final, y Tocayo y Guaso, creo, no sé qué opinan ustedes, pero
yo creo que más que la lista del pueblo, son esos grupos que siguen a un líder. Es cuando tú enfocas el personalismo, Un el caudillo. personalismo es difícil. Y yo creo que el votante PDG efectivamente antisistema, quiere retiros, y como yo lo dije aquí varias veces y lo dijo Franco Parisi, no lo dije yo, solo que yo me recuerdo, lo decía en su programa en Radio El Conquistador, en la red y después en YouTube, cómo nos cagamos al sistema porque el sistema nos ha cagado por décadas. Comillas, no lo dije yo, lo decía él y lo mantiene Y lo en dijo el acá. tiempo. Entonces, el votante PDG es un votante, da lo mismo como es, pero fueron casi el 20% de los Bueno, votos y hoy día bueno, pareciera ser la joya de la corona. bueno, mi tema era justamente que hoy día deberíamos saber cuál es el resultado, que yo no sé si tenga algún efecto, porque yo creo que el porcentaje que está indefinido es muy poco y no va a mover mucho el cuento. Eh, y tampoco creo de que esos votantes lleven a los que no están inscritos en el PDG y votaron por el PDG, porque son a sistema, a Bueno, todo. la última encuesta que tú dijiste, o sea, la última encuesta de que se pudieron comentar hasta ayer, hablaban de que había un porcentaje cercano al 90% de la gente con su definición súper clara de voto, fíjate, un Sí, coche enorme, un coche Yo altísimo. quiero decir algo Entonces, sobre la encuesta, si me lo permiten. Eh, es su programa, diga. sobre la encuesta, no interpretación, periodismo interpretativo. Sobre encuesta y también sobre el PDG. Eh, ¿Ustedes consideran que es casual que en la encuesta del PDG el resultado se sepa cuando hay silencio de encuestas? O dicho de ¡Qué otra manera, buena! No lo ¿cuál había va a ser la pensado. noticia política más importante del día de hoy? Que el Por Janet apoyo, supuesto el Jara, PDG. que Janet Jara subió la encuesta, no porque los medios no lo pueden publicar y menos divulgar. Que José Antonio Cast eh, tuvo, digamos, algún... No, nada de eso va a ser lo más importante. Lo más importante va a ser, perdón, corrijo, no va a ser lo más importante. Lo que más se va a destacar en los medios, porque la importancia la da uno, va a ser justamente la encuesta. Y lo otro, que no se nos olvide, que más allá de lo que pueda pasar el 14 de diciembre, siempre hay que tener en consideración una cosa, que con voto obligatorio, y quedó demostrado en la primera vuelta que pasó hace poquito, la definición del elector se da justamente en la semana en que hay silencio de encuestas. Yo tuve Así en es, mis manos, justamente. a 5 días de la elección, tuve en mis manos una encuesta. La vi, timbrada ante el notario, que no voy a decir qué notaría porque no tengo la autorización de la persona, pero solo sé que esta persona está llorando porque la unión descendió. Estaba el timbre y decía: primer lugar Jara, segundo lugar Cast, tercer lugar Parisi, cuarto lugar Kaiser, quinto lugar Evelyn Matei. Y eso fue exactamente lo que pasó. Por eso hay que tener ojo con las encuestas, sobre todo, insisto, con voto obligatorio y con un 20% de anarco, antisistema, eh, ponle el nombre que quiera a ese 20%, que se te ocurra. No, oye, Entonces, yo en la última apuesta que hemos hecho yo no le he chuntado es bien ninguna, probable compadre. que, ahora, es bien probable que gane Kass, digamos, tampoco hay que ser como Jean-Paul Laverry para anticiparlo, pero los números, digamos, Sí. yo no me Bueno, atrevería. mira, ahí está un tema súper importante que lo conversamos otro día. El número sí importa, fíjate, en este resultado. Mientras más gente vote por Por Kast, supuesto que más... importa. No, no, ¿por qué? Estoy diciendo que mientras más gente vote por Kast o por su programa, lo valida mayormente a tener un tiempo más largo tal vez de paz de gobierno. Porque es decir, si gran parte de la ciudadanía lo apoyó con su voto y con sus ideas, que no son las de gusto de todos, uno se siente más
empoderado en poder, obviamente, aplicar después las leyes que trajiste y las que hay del Congreso. Pero si eso se reduce, obviamente la oposición que hoy día se siente, o sea, hoy día gobierno, futura oposición, se siente mucho más envalentonada para ir a criticarlo a la calle o ir a criticarlo que fue a las 3 semanas de gobierno y le seguimos poniendo problemas a Palito al Puente. Entonces, por eso digo, el voto no es menor y por eso, de hecho, uno ha visto la última semana el llamado, ojalá a la gente a votar y segundo, la gente a ir de apoderado, no porque se van a robar la elección en este país, pues no se la roban, se revela un sistema que funciona bien, pero es una tradición republicana que es muy buena. Yo me tocó estar con mi querido Juan Francisco Maquena, que nos mandaba cariño, estuve con él, pero iba de viaje, así que a la vuelta dejó que se sumara al programa. Y uno ve que no pasa nada, no va a pasar nada en esa elección, no cambia, pero sí los apoderados hacen un rol súper importante de transparencia. Y sí es importante el número, y por eso es importante, como tú decías, estas 2 semanas, no cambia el voto, pero ese 20% entonces puede pasar de un 60 a un 70, o de un 60 a un 50, a un 54, o sea, y no es lo mismo, a eso me refiero, digo, y como no tenemos encuesta, Yo creo Y que tampoco, y yo tampoco tengo, yo sabemos si las tengo, encuestas lo representan, así que yo tengo una interpretación absolutamente contraria a lo que tú dices, Guaso, al revés. Mientras más votos prestados tienes, menos sustento tienes para gobernar. Es exactamente al revés. O sea, si por algo depende, ese po, motivo, depende que es cómo, probable, ¿ah? depende cómo lo Ojo con lo que voy a mostréis, decir, po. es probable, es probable. Si José Antonio Caz gana con un 70% de los votos, ojo, es probable, no, no creas que no, pero supongamos que llega a ganar con un 70% de los votos. Sería un error garrafal, creo yo, de José Antonio Caz y su equipo, pensar que pueden gobernar con los ojos cerrados, porque es No, exactamente al revés, al porque revés, tu nivel de crecimiento fue tan grande y ese nivel de votos no es que van contigo a morir, es que te van así a es. dar una oportunidad nomás. Entonces, hoy día, esos votos prestados, en fin, creo que es alma de doble filo. Don Ítalo, tan No, ordenado que es con la manito, ¿ah? No, yo lo único que quería decir es que ojalá se cumplan todos esos buenos deseos que tiene el Guaso, porque en realidad que se den todas las circunstancias como para que pueda cumplir el candidato que se espera gane. Si no, vamos a conversar pasado los 100 días o pasado un año, el plazo que quiera, para ver realmente si las promesas de campaña se cumplen o no. y aquí vamos a estar para exigir lo que prometió y no Promesa de cumplió. Si campaña. eso, Finalmente no prometió se campaña. cumplen, pero en fin. No, pero digo, Generalmente las promesas de campaña no se cumplen, pero claro. Se sí, entiende es la que ahora idea, tenía, Ítalo. Eh, sí, pero tenía una es gran que el Guaso diferencia. tiene muchas expectativas, pues, No, 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 no. mantiene No, su esperanza inocente el Guaso. no, no, le digo por lo inocente, siguiente. inocente, porque Es que tenís de presidente y puedes tener un Congreso más amigable de lo que han tenido los gobiernos para poder gobernar. Si A no eso me refiero. no estoy diciendo nada en contra, yo espero que salga todo para que después hablemos, ¿sí? Dato. El relato después lo contamos, pero el dato está así. Eso voy. No más que eso. Amigable, ¿por qué? Eso no es un dato, es una interpretación, po. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que va a ser amigable? o sea, Porque está Pamela Giles no va a Si ahí, ser pues. ya, amigable. te quiero contar que ya hay, te quiero No, contar que ya hay no. parlamentarios que se van a cambiar de bloque. ¿Sabían ustedes eso? Sí, no, lo que trato de explicar que Chuta. Y todavía no hay una segunda tú hoy vuelta. día ya tenías 70 y tantos diputados que antes no los tenías y tenías 50. Entonces, cuando ya estés más o menos más parejo, la probabilidad de que la Cámara sea más amigable, ojalá, por el bien de Chile, yo digo cuando digo amigable, es que ojalá ¿Viste? escuchen, Por eso me intenten de gusta el mejorar. optimismo, pues. Está Ahora, bien. yo por lo menos, y además viene, ojo, no te equivoques una cosa, viene harta gente nueva, se renovó casi más del 50% del Congreso Sí, en pero personas, en caras y en Peor pensamientos todavía. de juventud. No, Peor juventud, todavía, po. idea. No, no, pero Menos control político. pero Toca yo. Bueno. el primer error que se hace es cuando se prometen cosas que uno sabe que no van el manejo de uno, porque yo puedo proponer una ley, eso, pero no la puedo imponer. Entonces, así es. cuando un candidato dice voy a darle azúcar a todo, dice, no, momento, voy a proponer que el Congreso me apruebe una ley que le dé azúcar a todo. Y así, etcétera. Ahora, el gobierno lo que tiene es el ejecutivo y bajo el marco jurídico que entrega el gobierno es lo que yo puedo prometer. Lo demás puedo decir que voy a proponer y uno sabe que en el Congreso solo
sabe lo que entra, no lo que sale, porque puede distorsionarse cualquier cosa. ¿Ya? Y No vamos a decir nada. Yo, evidentemente, yo espero que Luis Felipe siga hablando política, porque ya me quedo en la duda. ¿por qué? Es una broma, güey. Oye, ¿quieren que les cuente algo? ¿Quieren que les cuente algo? Yo Tenía soy, encuesta a tu amigo Calle. yo soy Ah, un ya. piojento. Muestre la No, porque encuesta. no puedo, po, hombre, si no se no, No, Guaso pero no podéis entiende contar que no como se puede ni decir ni pero si Claro. no, divulgar la encuesta, no, weón. Sí, no, pues. no, 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 Puta no, no, madre. no. Hagamos una apuesta, ya, arre, te la juego. ¿Cuándo va a No, ser no, la no, si yo votación del no, yo próximo no, domingo? me cargan las casas de apuestas y ese es ¿Quién uno de es los grandes problemas del mentiroso? fútbol Tenía chileno. en tu cuaderno que tenía ahí, tenía anotado todas las últimas elecciones. Me cargan la apuesta, de hecho, esa es una de Ya. las grandes causantes del Mm. desastre que tiene el fútbol chileno. Yo en plena campaña, En la tuya. me ofrecieron militar en un partido si es que era electo diputado. Luis Felipe Mujica, Ítalo Villanueva, Mauricio Pérez, obviamente partido que no era el que me apoyaba. Que lo pasen estupendo, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana y por supuesto vamos a estar en Ascuas para saber el resultado de la De consulta los del PSG. votos. Que lo pasen bien, chao. Ya,